Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar en Dicho Esto con Rosario Yerdi, Nacho Ortelli y Martín Angulo, más todos nuestros compañeros. Hoy te vamos a contar lo que va a ocurrir en ese lapso que falta y que está exactamente aquí lo estás viendo, para que comiencen a regir las nuevas medidas de restricción. Todavía no se publicó en el boletín oficial el decreto de necesidad de urgencia. Para aquellos que dicen que exageramos cuando hablamos de decisiones improvisadas, martes no había feriado, hay feriado. Miércoles no había fase 1, hay fase 1. Decreto de necesidad de urgencia todavía no ha aparecido. Estas 4 imágenes tratan de mostrar lo que es la temperatura en este momento, en la capital federal y en el AMBA. Nos vamos claro, es un día dificilísimo. Nos vamos a ir a la Panamericana, en donde encima está lloviendo. Estamos todavía bajo alerta. Ahora te vamos a contar. Marcelo Padovani está trabajando allí en Panamericana. Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches. Estamos, mirá, te diría desde las 3 de la tarde aproximadamente acá. Se mantiene el volumen de tránsito como el que ves ahora, sobre la Panamericana. Y sobre la colectora también, va un poquito más rápido, pero los carriles centrales de la Panamericana, Luis, tienen un volumen impresionante. Hacía rato que no se veía este tránsito aquí en la Panamericana, rumbo a zona norte, como te digo, aproximadamente desde las 3 de la tarde. En un momento entre las 3 y las 4 también se vio mucho tránsito hacia Capital Federal. Claro, era gente que quizás no iba a Capital, sino que se iba para la zona sur o para la zona oeste, quizás, y eso incrementó también el tránsito hacia la ciudad de Buenos Aires. Pero acá pasan, por supuesto, la mayoría de autos particulares, camiones, colectivos, la mayoría autos particulares con más de una persona. Por lo que estoy viendo desde aquí, desde el puente, estamos, Luis, para que nuestros televidentes se ubiquen, a la altura de Vicente López, muy cerquita del acceso norte, de la salida de la capital y del ingreso del norte hacia la ciudad de Buenos Aires. Y esta es la situación a esta hora aquí, en este tramo de la Panamericana, Luis. En donde no cesa de llover, Marcelo, hay que decirlo, esto complica mucho y, bueno, alerta para tener los cuidados del caso. Yo la impresión que tuve hoy en la capital federal es que había como un movimiento de que algo se cerraba definitivamente y había que aprovisionar. Los supermercados estaban completos en los estacionamientos, en los barrios también había mucho movimiento. Fíjate lo que pasa en Hudson, en Hudson, donde vos lo quieras mencionar, que es un lugar de paso hacia la costa. Guillermo Murphy, buenas noches, ¿cómo estás? Guillermo, ¿nos estás escuchando? Gran cantidad de vehículos. Sí, Luis, perfectamente. Te decía que gran cantidad de vehículos están aquí pasando por este peaje de Hudson. Hablábamos con gente de la empresa que tiene la concesión y nos decía que para esta hora es ya demasiado el flujo vehicular. Otros viernes pasan vehículos, pero no tanto como en esta fecha. Y hemos visto también aquí, fíjate, los conos para el operativo que comienza a las 0 horas del día sábado. Ya está todo preparado para pedir los permisos de circulación, la aplicación Cuidar, para los trabajadores esenciales. Y atención, porque la Dirección de Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires va a hacer un estricto operativo sobre todo lo que es la traza de la autovía 2. Bueno, vos pasás por el peaje de Hudson, vas para el lado de la rotonda de Alpargatas y ya tomás la autovía 2. Estrictos operativos se van a realizar en todo el tramo de esa ruta. Sí, Martín. Guillermo, ¿vos notás que la gente que está pasando por ahí por el peaje, por lo que puedes percibir en los autos, son familias en el plan de yéndose a la costa por el fin de semana largo o aprovechando que, por ejemplo, la semana que viene hay muchas familias que no tienen que llevar a los hijos al colegio, aprovechando toda la semana para irse a la costa? Por lo menos de lo que ves en los ocupantes de los autos. Mira, sí, se ve que van más de 2 personas en los automóviles. ¿Sabés lo que me llama la atención que no hemos visto a comparación con otros fines de semana largo? Los tradicionales carritos, el tráiler con algún cuatriciclo o las bicicletas.
que van en los autos. Sí, también, van Guille, acomodadas en los portaequipajes. El portatuto lleno de cosas. también, Guille, esta es Eso una no lo zona hemos en donde visto, entras en muchos countries, entonces quizás mucha gente claro. de la ciudad de Buenos Aires tiene casas en Está la yendo provincia para de ahí. Buenos Aires, en Berazategui. Déjame preguntar, Guillermo, vamos a ver qué pasa. Ya vimos Panamericana, esto es Hudson. Vamos a ver lo que está pasando en un lugar, pero crítico, de la conexión provincia-ciudad, que es Puente Pueyrredón. Mauro Gundín, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Aquí, bien lo decimos, generalmente el Puente de Pueyrredón es uno de los lugares más críticos, por los cortes, por los operativos, por diversas situaciones. Bueno, en esta oportunidad te tengo que decir que hasta el momento lo que se ve es un tránsito fluido, más allá de la lógica demora que se pueda dar a partir de la lluvia que es incesante desde hace un largo tiempo, y un operativo, como bien vos verás, Luis, de prefectura, pero es un operativo que se viene sosteniendo aquí en el Puente Pueyrredón desde hace ya algunas semanas y que se va a agigantar, por lo menos en cuanto a la rigidez, en la próxima hora, más precisamente a partir de la medianoche. Bueno, y lo que estamos viendo es un impactante viento que evidentemente también dificulta el audio, que se escucha con mucho ruido. El paraguas. ¿Paraguas tuyo o de la producción, Mauro? No, paraguas mío, no se rompió, No se rompió, ahora lo vamos a arreglar, lo que pasa es que no lo puede hacer en cámara. Total. Pero ahora paró un poquitito la lluvia. Lo que sí, Luis, déjame agregarte, lo que sí se sostiene aquí en el Puente de Pueyrredón y a esta hora, mano a provincia de Buenos Aires, es el control a los colectivos de línea. Detrás mío hay un carril exclusivo que es donde ingresan los colectivos de línea y allí sí, los efectivos de las fuerzas federales, recordemos que el Puente de Pueyrredón pertenece a la Fuerza Federal, ingresan a los colectivos y le piden los permisos correspondientes a todos aquellos pasajeros para que puedan certificar que son esenciales. Ahora, viendo este cuádruplex de imágenes, es muy impactante el movimiento que hay. Con toda razón, Martín apuntaba si no sería gente que o se está yendo a los country o se está yendo a la costa. Fíjate, Panamericana, en la zona superior izquierda, eso es Panamericana. 3 horas hay de demoras para llegar hasta Pilar. En este momento está informando la central de tránsito. Aparte de eso, hacia la derecha estamos viendo lo que es el peaje de Hudson. Está Mauro Gundín en la zona Puente Pueyrredón. Y vamos a un clásico de nuestros lugares a esta hora para chequear qué es Constitución. Gaby Prosperi, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas noches. Realmente estoy, creo que mejor que nuestros compañeros, tanto de Marcelo, de Guille como de Mauro, porque estoy bajo techo en este caso. Tantas noches que hemos estado mostrando la circulación de personas ingresando por la calle Hornos, aquí a esta estación de Constitución. Ahora estamos en el hall, justamente otra vista. Este panorama, Luis, este panorama, esta cantidad de gente, es lo que pretenden las autoridades para las 3, 4, 5, 6 de la tarde para el próximo periodo de cuarentena. Esta es la imagen que desearían tener las autoridades. ¿La tendrán? Bueno, depende también de los controles, cuán estrictos sean. Recordemos, Luis, que el lunes del anterior DNU, cuando comenzaron los controles estrictos, la propia ministra de Seguridad, Sabina Frederick, estuvo aquí supervisando cómo serían los controles. Recordemos que en el interín pasó el viernes pasado, ¿no? Recordemos que las imágenes del viernes pasado generaron realmente muchísima angustia y hasta bronca por parte de mucha gente porque esta estación se vio estallada de personas luego del conflicto en las vías. Pero esta imagen debería repetirse si se respetan los parámetros estipulados para la nueva esencialidad laboral en toda la tarde, es decir, durante toda la jornada laboral entre las 6 y las 18 horas. Ese es el desafío de las autoridades. ¿Se logrará? Estará por verse. Muy bien, allí estamos viendo entonces las 4 imágenes que hemos señalado como críticas para mostrar lo que está sucediendo. Mucho movimiento en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, para saber cómo se están recibiendo estas medidas cuando falta un poco más de 3 horas para que entre a regir el nuevo decreto. Hoy vamos a tratar de contarte varias cosas, cómo va a pasar el tema de la actividad comercial, qué va a pasar con el transporte y también vamos a charlar con la cuestión médica, porque la pregunta es qué pasa con las vacunas. Hay nuevos experimentos, yo no sé si lo presentaré bien, pero es la posibilidad de una vacuna de origen vegetal contra el coronavirus. Vamos a charlar con Gonzalo Pérez Marc, que ya está aquí. Gracias, Gonzalo. ¿Dije bien o me equivoco? Dijiste bien, está bien. ¿Es una vacuna de origen vegetal? Es una vacuna de origen vegetal, exacto. Y si yo te digo de 0 a 10 hoy, ¿cuánto está aprobado eso?
No, bueno, se probó en fase 1 y en fase 2. Ahora viene la fase 3, que es la fase 1 y fase... fase 2 obviamente fueron Los satisfactorios. resultados fueron muy buenos. Siempre en investigación vos no podés llegar a la fase siguiente si no probaste que estuvo bien, funcionando bien las fases anteriores. José Luis Justi es el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. Ministro, soy Luis Novarecio. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Vamos a tratar de ser pedagógico con mis compañeros y tratar de esclarecer lo que para mí fue bastante confuso. ¿Qué comercio puede abrir a partir de la hora 0 de mañana? Mañana los comercios esenciales, que son básicamente los supermercados y las farmacias y todo aquel comercio que expende alimentos, va a poder trabajar con los protocolos que venía trabajando hasta ahora. Los comercios no esenciales, que son todo el resto, básicamente librería, básicamente comercios de ropa, de decoración, solo van a poder trabajar bajo la modalidad delivery, conocido como delivery o takeaway. O sea, tienen que estar inscriptos antes por Mercado Libre o por su propia web o... Tiene que hacer el pedido antes, la persona hace el pedido y pasa por el comercio a retirar lo que pidió, sin ingresar al comercio. Ahí vamos a ser muy estrictos, no se puede ingresar al comercio. Tampoco se puede ir hasta la puerta de un bazar y decir necesito una fuente, que el vendedor la muestre desde adentro y uno comprarla. Eso no se debe. El pedido tiene que hacerse con anterioridad, sea a través de la web, sea a través del teléfono, se tiene que hacer el pedido con anterioridad. Lo que se intenta es que no haya colas, aglomeración de personas en la puerta del comercio. Exacto, que no haya aglomeración. Adentro está prohibido ingresar, adentro solo se pueden ingresar en aquellos comercios que se denominan esenciales, con el protocolo de siempre, que es un protocolo estricto, no puede haber más de una persona cada 15 metros cuadrados en el espacio destinado a atención al público, y para todos los comercios no esenciales, como te decía, solo pueden atender puertas afuera y previo pedido. Bien. Voy a abrir a la mesa para que hagamos consultas y también vamos a abrir nuestras redes sociales personales. En lo particular soy @LuisNovarecio tanto en Twitter como en Instagram para tratar de contarte algún tipo de medidas. El horario de los esenciales, supermercados, despensas y demás, ¿está limitado hasta las 18 o se puede abrir más, ministro? Se puede abrir más porque justamente son esenciales. Obviamente que la gente solo puede salir a comprar comida, solo puede ir a una farmacia después de las 18, pero no es que se cierre el comercio. Está claro. El comercio puede cerrar o no, lo decide el comercio, pero al ser un comercio esencial no tiene la limitación de horario que está generada por el DNU desde las 6 de la mañana y, según dijo el presidente de la Nación ayer, hasta las 18 horas. Ministro, ¿ustedes le plantearon a las autoridades nacionales y en todo caso a las bonaerenses esta situación que se puede llegar a dar, que una persona que tiene un comercio que no es esencial, un comercio no esencial que tiene que entregar la mercadería que le compran por teléfono o vía online, tiene que llegar a su negocio en capital, no vive en capital, vive en provincia? Hoy la ministra de Seguridad dijo que no van a poder cruzar esos dueños de esos comercios. ¿Ustedes se lo plantearon? Porque hay muchas situaciones de esa gente que tiene un comercio en la ciudad y vive en la provincia de Buenos Aires y tiene que llegar hasta su local. Sí, se lo planteamos y nos dijeron que solo iban a emitir permisos para los trabajadores de comercios esenciales, no para los trabajadores o dueños de comercios no esenciales. Y lo que vos decís también se debe plantear al revés, ¿no? También debe haber comercios en el conurbano bonaerense, claro, que trabaja gente que vive en la capital. O sea, no van a poder abrir eso, lamentablemente no van a poder abrir, lo podemos confirmar. Lamentablemente van a tener que abrir con empleados que trabajan en la ciudad de Buenos Aires, que viven en la ciudad de Buenos Aires. Cuatro consultas muy específicas. María Cecilia, taller mecánico. Gestoría, cerrajería. Mirta, kioscos. ¿Qué pasa con los kioscos? Kioscos, cerrajerías, talleres mecánicos. Los kioscos y las cerrajerías son comercios esenciales. En el caso de los talleres mecánicos, también son comercios esenciales.
O sea, los 3 kioscos pueden abrir, cerrajerías pueden abrir, talleres mecánicos pueden abrir. Martín. Ministro, respecto de los empleados de comercios no esenciales en la ciudad de Buenos Aires, que tal vez sus empleados o sus dueños no vivan cerca del comercio, ¿van a poder utilizar el transporte público para llegar a esos negocios o tendrán que hacerlo por su cuenta? Tendrán que hacerlo por su cuenta porque Nación, como explicábamos recién, no le va a dar el permiso para trasladarse en transporte público. No, pero digo los que viven en la ciudad de Buenos Aires. Para un empleado que vive en Palermo, pero trabaja en Barracas, en un comercio no esencial. Ese tampoco va a poder trasladarse en la ciudad. Permiso, exactamente, porque Bien. el permiso para acceder al transporte público es el mismo, cruce la General Paz o no cruce la General Paz. Hay cantidad de preguntas sobre espacio público que no sé si las hacemos usted, ministro, o las contamos con nosotros acá. Vamos a tratar de contestarlo sin ningún problema. Salir a caminar individualmente. Salir a caminar se puede. ¿Sin límite obviamente, sin límite de radio? Sin límite de radio. La razonabilidad la va a dar la persona, obviamente. Sí. Bueno. Pero es sin límite de radio. Sí, turnos odontológicos es esencialísimo, así que se sostiene. Exacto. Turnos médicos, odontológicos se sostienen. Sí, Rosario. Sí, la Federación de Comercio e Industria que se reunió con usted le dijo que no había margen para cerrar los comercios. Se cerraron durante la pandemia 16.000 comercios, digo bien. Y la consulta es, ¿qué respuesta se le dio a esta Federación de Comercios o a los comercios que están en crisis en la actualidad? Nosotros trabajamos con ellos, como vos decís, nos reunimos ayer y tenemos otra reunión el lunes. Nosotros tenemos toda la expectativa que esta restricción dure solo estos 9 días. Estuvimos trabajando mucho el año pasado con exenciones de ABL, con créditos a una tasa muy baja del Banco Ciudad y esperamos que estas nuevas restricciones solo duren estos días. Bien. Hay que tener en cuenta también que en términos de política macroeconómica, la que dicta la política económica, la que puede generar determinados instrumentos que efectivamente ayuden a salir de la crisis a este tipo de comercios es el gobierno nacional, como ya hizo el año pasado básicamente con el ATP. Gustavo pregunta, ¿ópticas son esenciales? Ópticas son esenciales. Sí. Ópticas son esenciales. Sí, ahí estamos. Plazas de estacionamiento está clarísimo que no son esenciales. Para aquellos trabajadores esenciales son esenciales las playas de estacionamiento. ¿Peluquerías? Sí. Playas de estacionamiento para aquellos trabajadores esenciales son No lo esenciales. entiendo, perdón, no entiendo el concepto. ¿Cómo? Están abiertas. ¿Las playas de estacionamiento están abiertas o están cerradas? Están abiertas. Las playas de estacionamiento están abiertas porque hay trabajadores esenciales que utilizan las playas de estacionamiento y por lo tanto pueden utilizarlo. ¿Peluquerías, ministro, van a estar abiertas? ¿Van a tener la posibilidad de atender? No, las peluquerías no van a tener la posibilidad de atender. Como decíamos, los comercios solo pueden atender en el caso de takeaway de la puerta hacia afuera y por lo tanto la peluquería no es una actividad que se pueda desarrollar de la puerta hacia afuera. Bien. Ferretería sí, circulación de cualquier ciudadano en bicicleta también está permitida, entiendo, ¿verdad? También está permitida, Bien. Ministro, ¿sigue el estacionamiento libre en la ciudad estos 9 días? En la ciudad sigue el estacionamiento libre, ahí escuché que va a ir Juanjo Méndez, le puede dar alguna precisión más, pero en la ciudad sigue el estacionamiento libre. ¿Qué pasa con el tema de bancos, actividad bancaria? La actividad bancaria está regida por el gobierno nacional, por lo tanto hay que esperar al DNU. Lo que tenemos entendido es que va a haber una actividad mínima, que solo se puede acercar al banco con turno y que la mayoría de la actividad bancaria se va a hacer a través del teletrabajo. Sí, Rosario. ¿Cuál va a ser el control que va a haber desde el gobierno de la ciudad y si se van a poner multas a un comercio que ven que abre y que recibe gente, pero que obviamente tiene muchos problemas económicos? ¿Cuál es la idea del gobierno de ciudad? ¿Sancionarlo, ponerle multas económicas? Nosotros siempre trabajamos en este tipo de restricciones las primeras horas del primero o segundo día en un proceso de concientización de lo que se puede y lo que no se puede. Y en caso de que las personas insistan con la falta, se establecen las multas que están establecidas por el DNU, que tiene que ver primero con una clausura
y con una multa. O sea, primero se le advierte, le dice que no puede estar abierto y después... Nosotros si hay trabajamos siempre primero en la concientización. Gracias, ministro, por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes. Lamentamos muchísimo que la cantidad de contagios nos obligue a tomar este tipo de decisiones. Estamos muy esperanzados en que el Gobierno Nacional traiga vacunas. En estos días podamos acelerar el proceso de vacunación. Ustedes saben que en la ciudad se aplicaron el 100% de las vacunas que llegaron desde Nación, de acuerdo al riesgo que implica la enfermedad, y por eso esperamos que en la medida que se acelere la llegada de vacunas, podamos terminar con estas restricciones. Gracias, muy amable por haber estado con nosotros. Recién hablábamos, Nacho, del tema de los comercios con el ministro Justi. Tuvo también una mirada muy política que me gustaría que repasáramos. Sí, Luis, efectivamente, porque ¿te acordás que ayer el presidente confirmaba que solo iban a poder funcionar los esenciales? Un ratito después salió Horacio Rodríguez Larreta y dijo que los no esenciales iban a poder también funcionar atendiendo puertas afuera. Esto generó mucho ruido en el gobierno porque nuevamente decían, nos vuelve a correr el arco del lugar Horacio Rodríguez Larreta. Con la horita, ¿no? Con la horita aquella que decía, cerrás, pero si estás adentro seguís tomando el café. Con la horita y también ahora me agarró. Te destartalé, perdón. Me agarró una laguna, pero fueron varios los capítulos en los que Larreta dice el gobierno nacional, esto es lo que dicen ellos, le corrió el arco del lugar al gobierno nacional. Bueno, el presidente lógicamente no estaba de acuerdo, hoy hubo cruces de mensajes y fue justamente Santilli a la Casa Rosada a hablar con Santiago Cafiero. Cafiero le dijo, ¿qué pasó acá? Ahí le explicó Santilli, porque esto es importante marcarlo. Anoche, funcionarios de la ciudad decían no, porque el gobierno en realidad va a habilitar algunas actividades no esenciales y nosotros nos vamos a sumar a eso. Entonces estaba la duda. Santilli le preguntó, Cafiero le dijo no, los no esenciales no pueden funcionar, entonces acordaron dejarlo en formato delivery o takeaway. Esto de alguna manera es una concesión que hace Larreta. ¿Qué decían en el gobierno nacional? ¿Larreta se confundió o salió en la conferencia y dijo los no esenciales van a poder funcionar para tirárnoslo a nosotros? Bueno, está la duda siempre latente. Bueno, ayer hablamos de cómo bajó el nivel del promedio de edades de las personas que están en terapia intensiva y tiene que ver con la vacunación definitivamente. Pero hay, la verdad, que cifras de las terapias intensivas, Rosario, que impactan por los números. Sí, y sobre todo por los adolescentes. Hoy Axel Kicillof dio la conferencia y daba algunos números de la provincia de Buenos Aires. O sea, bajan claramente las terapias intensivas ocupadas por mayores y los fallecimientos, pero por las nuevas variantes está creciendo la internación de chicos y adolescentes. Menores de 14 años en la actualidad internado hay de 44 internados en terapia intensiva, 34 de intermedia y 246 menores internados en la provincia de Buenos Aires. Desde que se inició la pandemia hay 4.466 chicos que tuvieron que ser internados. Y hay mucha preocupación justamente por estas variantes nuevas que están afectando mucho a este sector, que además, recordemos que todavía no se puede vacunar. Estamos hablando de menores de 14 años, no solamente adolescentes de 18 a 20 que también subieron las internaciones. Menores de 14 años. Es muy impactante. Quiero decir, Gonzalo Pérez Marc, aparte de ser el coordinador de este proyecto de la vacuna vegetal, sos pediatra, si no me equivoco, ¿no? Estos datos a mí me parecen escalofriantes. ¿Cuánto hay que preocuparse por estas 246 internaciones en provincia? Leves. En terapia hay 44 y 34 en terapia intermedia. ¿Cuánto hay que preocuparse por esto? No, bueno, siempre hay que preocuparse cuando hay muchos internados de cualquier enfermedad. En pediatría no es el problema mayor, digamos. O sea, los chicos no tienen las formas graves de enfermedad habitualmente. Cuando tenés mucha circulación de virus en un país, en una región, obviamente el número absoluto de gente que se contagia de todos los grupos es alto. Pero en pediatría, por suerte, el coronavirus no parece generar el nivel de daño que puede generar en adultos mayores o en gente con comorbilidades, jóvenes con comorbilidades, o en adultos en general incluso, porque hay veces que no tienen comorbilidades, que no son adultos mayores y también tienen enfermedad grave. Sí puede generar algún tipo de enfermedad un poco más compleja cuando dan síndromes postinflamatorios, o sea, postvirales. Son síndromes inflamatorios multisistémicos, se llaman, de todo el cuerpo. Muy parecido quizás a lo que pasa después en los adultos habitualmente, pero se da postviral. Esto nosotros en pediatría lo conocemos, que los chicos tienen por ahí una infección viral banal y 15, 21 días después
pueden tener un síndrome inflamatorio generalizado. La enfermedad de Kawasaki es uno, por ejemplo, que se ha nombrado mucho cuando empezó el coronavirus. Pero bueno, eso se ve al ser el número absoluto de chicos infectados con una virosis, como es el coronavirus, todos a la vez. Bueno, ese nivel de ese tipo de enfermedad aumenta también en número absoluto, pero no es que particularmente es más grave en niños esta enfermedad, para nada. Bueno, empiezo a hablar de la vacuna. Yo dije, vacuna de origen vegetal es una vacuna homeopática. ¿Está bien o no? No, homeopática no. No. No, es una vacuna de origen vegetal. Es una vacuna, viste que escuchaste que seguramente las plataformas de las que se estuvieron hablando son ARN mensajero, vector viral, las vacunas recombinantes. Es una plataforma diferente, pero uno podría enmarcarla también como recombinante de alguna manera, porque es una plataforma que se llama VLP en inglés, que es partículas similares a virus. Es decir, a partir de una planta, lo que se genera es que se introduce en la planta el ADN de la proteína. Es recombinante esta proteína que se forma, obviamente sintetizada, y se introduce en la planta, y la planta lo que hace es, a partir de ese ADN, genera las proteínas estas, pero no genera la proteína sola, aislada, para generar la respuesta inmunológica. ¿Viste? La proteína acá es la proteína de la espiga, la S, la famosa que se testean después los anticuerpos, anti-S. Bueno, como la respuesta inmunológica es fundamentalmente contra esa proteína, poder poner esa proteína en el cuerpo de una persona sin tener el virus hace que vos tengas la respuesta inmunológica. Al fin y al cabo, las vacunas son como simuladores de la enfermedad. Bueno, lo que tiene muy bueno esto es que cuando se genera esa partícula es muy similar al virus. Es decir, tiene como una membrana lipídica y tiene como una membrana de grasa y tiene puestas todas las proteínas en la membrana, como en grupitos de 3, como lo tiene el coronavirus. Entonces es muy bueno porque cuando vos eso lo introducís en la vacuna, lo sacás de la planta, lo introducís en la vacuna, lo que reconoce el cuerpo es algo exactamente igual que el virus o muy, muy parecido, sin ninguna capacidad infectante. O sea, sin la parte que te infecta. Claro. Entonces la respuesta inmunológica es tan buena como si tuvieras el virus, pero no puedes enfermarte. Te van a parecer pavadas, ¿no? ¿Cualquier planta? ¿O es una planta muy específica? Es una planta muy específica que se usa bastante en virología vegetal, de hecho. Se llama Nicotiana benthamiana. Es un derivado, una prima lejana, si querés, de la Nicotiana tabacum, de la que se usa para el tabaco. Ah, mira. Sí, esta es, en realidad tiene el nombre, pero es, digamos, no se usa en la industria del tabaco, sino que se usa para la virología. En general, las vacunas se han hecho con la gripe, para la gripe también. ¿Y tecnología de origen? Esta es una tecnología que se usa, digamos. Yo digo, el laboratorio es canadiense. Es canadiense. Sí, es canadiense. Y ahora se trae a la Argentina para probar en seres humanos con voluntarios. Claro, viste, yo te contaba la otra vez que nosotros hacemos estudios para un montón de laboratorios. Sí, un montón vos de fuiste con Pfizer. Claro, yo con Fernando Pollack y Romy Lister hicimos el estudio de Pfizer. Y con 1000 personas más, no solo nosotros 3, obviamente. Y ahora vamos a hacer este estudio de fase 3 de esta otra vacuna. Igual, placebo, exactamente vacuna, igual. Haces placebo, ciego, sí. Doble ciego. Lo que tiene es que a partir de todos los... Como ya, acordate cuando hicimos el de Pfizer no había vacuna. Entonces el que recibía placebo a ver si en algún momento iba a recibir la vacuna. Después, cuando fue eficaz la vacuna, claro, le dimos a todos los placebos. Ahora ya está contemplado que si vos tenés la prueba de eficacia interina a la brevedad, después de unos meses más o menos, todos aquellos que recibieron placebo van a recibir vacuna. ¿Vacuna vegetal o vacuna...? No, la misma vacuna vegetal. Aquellos que en la primera etapa hayan recibido placebo, claro, vos evaluás la eficacia, comparás los dos grupos, claro, cómo le fue a los que tenían vacuna, cómo le fue a los que tenían placebo, pero después de eso, todos los que tuvieron placebo reciben vacuna. ¿Y cuánto es el periodo de prueba de fase 3? Y mirá, las fase 3, esto es otra cosa que hay que recordar, las fases 3 duran en general 1 año y medio, 2. De hecho, nosotros en Pfizer seguimos en la fase 3. Lo que se hacen son análisis interinos de eficacia. Cuando vos alcanzas cierta cantidad de gente para comparar... Abrís. Claro, abrís los datos y los miran. No nosotros, pero los abren afuera y nos informan. Eso, a ver, depende de la velocidad de enrolamiento que tengamos de voluntarios a lo largo digamos, en todo el mundo. Pero yo imagino que va a tardar un par de meses. Bueno, no es mucho. No es Digo, mucho. Para Nacho, que es joven, que tiene 39 años, es altamente probable que termine la fase con la vacuna vegetal antes que le llegue alguna de estas. ¿Me puedo anotar? Bueno, claro, puede ser, sí, te puedes anotar, por supuesto. ¿Cómo se hace para anotarse? Bueno, en Argentina, se hace en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, en varios países de Latinoamérica. En Argentina nosotros no somos el único centro, lo que pasa es que el tamaño de nuestro centro es medio como que hace pensar que es el único lugar, pero no, hay 6 centros. Nosotros estamos anotando para esta vacuna y para otros estudios de vacunas también en un link que es ARG de Argentina, vacunacovid.com.
argvacunacovid.com. ARG de Argentina, todo junto con vacunacovid.com. Y tenés que tener, porque alguna edad, Bueno, alguna... está muy bien. Tenés que tener entre 18 y 59 años, o sea, casi 60. Podés tener todo el lapso de los 59. Una adentro, muy Sí. bien. Y no tenés que haber tenido COVID, obviamente. Una fuera. O sea, Una fuera. Y porque no se puede probar, vos no podés probar la eficacia, a ver si funciona contra COVID si ya tuviste COVID, pues ya tenés anticuerpos. No sé, que yo nunca la invoco. Bueno, en esa Y si tenés alguna diabetes, hipertensión... No, hay de hecho un grupo especial para toda la gente que tiene comorbilidades. O sea, estas enfermedades que vos decís. Puede ser obesidad mórbida, diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares de todo tipo, otro tipo de enfermedades. Te lo pregunté con Pfizer, pero me parece que es interesante. Me aplico. Sí. Me explican todo esto, no sé si es COVID, si es placebo o si es vacuna. Y a partir de ahí, ¿tengo que tener vida normal o tengo que tener vida normal con las restricciones? La vida normal de las restricciones. Con exacto. barbijo, con todo. O sea, no es que tengo que andar buscando el virus para ver si... No, eso sería absolutamente antiético. No. Vos te haces tu vida normal. Si vos pensás que si vos sos una persona, imagínate que venís, participás en el estudio, es una persona que no se mueve de su casa. O sea, es Claro. casi imposible que te contagies. Vos dirías, bueno, no, para el estudio no sé si sirve porque uno necesita... No importa, porque el tamaño de la muestra lo que garantiza Contempla. es que el azar de esa gente va a estar en los dos grupos. Entonces, por eso es que los estudios se tienen que hacer con un diseño muy particular, se tienen que hacer doble ciego, para que cuando vos veas la eficacia realmente sea una muestra real de lo que te va a pasar en el resto de la población. Porque en base a esto se prueban los ¿Es más barata o es más cara la tecnología de este tipo de vacunas? No, depende con cuál la compares. Esta es una tecnología que es, digamos, es muy minuciosa, es muy práctica y tiene algo buenísimo, que se puede escalar rápidamente. O sea, si prueba la eficacia, es plantar un montón de plantas, aplicarles esta tecnología y vos podés escalarla. Escalar es producir en Claro, cantidad. escalar la producción rápidamente, lo cual es importante en las vacunas. Claro. Y la Vos tenés que poder producción hacerlo, está restringida a un laboratorio canadiense o se puede hacer en distintas partes del mundo. Porque No. vi con AstraZeneca y además los líos que había sobre yo este tema. Yo imagino, acordate con BioNTech, que fue el que tenía la tecnología para hacer RNA mensajero, se unió rápidamente con Pfizer porque para escalar la producción, si era eficaz, no iban a poder ellos hacerlo. Así que no sé, la empresa esta seguramente si prueba su eficacia, se va a agenciar la forma de poder distribuir a nivel, porque tenés que distribuir globalmente, o sea, hay muy pocas empresas que puedan hacer eso, pero seguramente se va a asociar. De pura ansiedad. Vos decís, en un par de meses abrís la primera tanda para saber cómo está. Da ok. Es de producción más sencilla para escalar, como decís. Pues, digamos, en algún momento te acordás que se obtuvo una vacuna y decía, bueno, pero ahora AstraZeneca tiene problemas de producción. Es más sencillo, no sé, por ser vegetal, no. No, se supone que es más sencilla. O sea, una de las ventajas que tiene este tipo de plataforma es que son fácilmente escalables en la producción. ¿Sí? Después, por supuesto, para eso se hacen los estudios de fase 3. Vos tenés que ver, digamos, nunca estás exento de tener problemas, de que se detenga, que hubo un caso que tenés que revisar. ¿Te acordás que...? Sí, me acuerdo. Se vivía como con mucha preocupación, pero en realidad es absolutamente típico de la investigación clínica que alguien tiene un evento adverso, entonces se frena, se mira qué pasó, se analiza la historia clínica, se descarta, se sigue adelante. Nos vamos avisando, todos los investigadores del mundo de un estudio, todavía igual acá en la Argentina lo aprobó la ANMAT ya el estudio y ahora nos están aprobando a los centros, o sea, todavía estamos esperando las confirmaciones de aprobación para arrancar en breve ya, pero todos los que vayamos a participar vamos a saber si alguien tiene un evento adverso importante en otra parte del mundo, se te informa rápidamente, o sea, está muy, muy diseñado porque lo más importante es no solo evaluar la eficacia si funciona, sino además velar por la seguridad de todos los que participan. Dijiste algo al pasar y me parece que es interesante. Pfizer sigue en fase 3, por más que se está aplicando y comercializando, todavía la siguen investigando. Y vos me preguntabas, o siempre me preguntan, bueno, ¿cuánto duran los anticuerpos? Bueno, ¿esto es seguro a largo plazo? Bueno, todas esas cosas son las que se siguen evaluando con los voluntarios y las voluntarias del estudio Pfizer. Hoy leo periodístico, así que ayúdame a entenderlo. Hay preocupación porque AstraZeneca, creo que aparecieron sedimentos en las ampollas de las vacunas. Sí, eso lo leí. Igual en la misma nota que lo leí que ya lo habían solucionado. O sea, no sé. O sea, no hay que preocuparse. No. A ver, me parece que está muy a la vista de todo el mundo un montón de cosas que son absolutamente comunes de la investigación clínica y de la distribución y organización de medicamentos. Esto que para usted es normal. Claro, que de repente está, y sí, hay un montón de yo solo leí también periodísticamente lo de AstraZeneca, pero creo que tenía que ver con que habían visto un seguimiento, que querían consultar cómo era, y eso era todo, Después también te puede pasar que un día te llegue una partida que no sea satisfactoria, la devuelvas, pidas otra. Esas son cosas que suceden siempre
Y no es en particular AstraZeneca, digo, supongo que eso. Lo que pasa es que si eso se trasciende y se transforma en noticia, bueno, claro, la gente se empieza a preocupar con todas estas cosas que en realidad muchas no requieren que uno se preocupe, pues son parte de los procesos. A lo mejor es no ética la pregunta y entendería que no respondas. Los que tienen la suerte de irse afuera a vacunarse, los Estados Unidos, ya hay como una suerte de oferta de vacuna. Vos podés seguir, elijo Johnson, elijo Pfizer, elijo Moderna. Vos estás vacunado, obviamente. Yo estoy vacunado, sí, pero acá por el gobierno. Sputnik. Sputnik, me toca. Sputnik. Si pudiera, ¿viste? Dato, no podrías entrar a Europa, no se te considera inmunizado en Europa. No veo mucha perspectiva de ir a Europa, la verdad, Ponele. por el estudio, pero no, claro, no, creo que por hoy, te digo, como estamos con la organización de esto, estoy mucho menos informado ahora, pero creo que ¿Por sí, qué que esto? Digamos, hoy muchos argentinos reciben Sputnik y parece que es efectiva. Sí. ¿Por qué no? Digamos, esto cómo se lee? No, eso me parece que tiene que ver con cuestiones medio regulatorias y políticas de las diferentes regiones, que es que, bueno, a ver, no sé, yo tal vacuna no la autoricé o no la estudié o no la analicé ni siquiera dentro de mi pack de vacunas que voy a distribuir y voy a usar. Entonces, si yo hoy tengo todavía esta pandemia activa y no quiero que se contagie mi población con población foránea que viene, bueno, entonces por una cuestión de lógica, Total. no voy a considerar vacunado al otro en una vacuna que yo no consideré para dar en mi región. Te viene a ver un Tiene que ver amigo con eso. que se va a Miami y te dice, ¿cuál me doy? 15.000 personas por mes me preguntan la misma bueno. Una más. cosa. Sí, quiero hacer un llamado a que me dejen de preguntar eso también. Pero te das la verdad la que puedas conseguir. Allá creo que hay una oferta enorme. Sí. Por ejemplo, vos tenés la de Pfizer, que son 2 dosis, requerís 21 días por lo menos. O sea, si vos te vas a ir, no sé, 10 días, y bueno, te tenés que dar una que sea una Johnson dosis. y Johnson. La de O sea, Johnson. Jensen. No sé si nunca Johnson y No, Jensen. Johnson y Janssen es O la eso. parte de Johnson y Johnson que desarrolla la O sea, vacuna. pero no. Disponiendo la cantidad de tiempo, no es que hay una mejor que otra. No, a ver, para lo que uno quiere las vacunas, por supuesto que siempre hay algunas que son mejores si vos las evaluás desde los tipos de anticuerpos, otras son mejores del lado del precio, otras son mejores de la duración, otras son mejores de los eventos adversos. Siempre podés encontrar algo que sea mejor o peor en una vacuna. Pero para lo que vos necesitas la vacuna, que es no enfermarte ni moderado, ni estar internado, ni tener un agravamiento de otras enfermedades tuyas, ni estar grave, todas las vacunas que Te están ayudan a probadas eso. son altísimamente eficaces para eso, porque esto hay que aclararlo. Nosotros no estamos acostumbrados a hablar de vacunas con el 100% de eficacia contra mortalidad o casos graves, eso no es común. Y ahora fíjate que la gran mayoría de las vacunas están para casos severos, eficacias cercanas al 100%. Sí, Entonces, total. Cualquier vacuna que te llegue al brazo es buena. Sí, Nacho. Sí, doctor, usted cuando decía cómo estaban haciendo las pruebas o cómo se van a hacer las pruebas, hacía referencia al tema de que las personas tienen que seguir haciendo su vida normal y es lógico. Ahora, ahí surge una duda. Si se testea una vacuna con una persona que usa todo el tiempo el barbijo, ¿qué garantía tenemos el día de mañana cuando volvamos a, por favor, algún día la nueva normalidad, como antes de esta pandemia, que esa vacuna nos va a evitar agarrarnos el coronavirus? Tiene que ver con lo de la muestra que yo te decía, porque vas a tener gente que usa todo el tiempo el barbijo en el grupo de placebo y en el grupo de vacuna, porque la asignación a qué grupo te toca se hace al azar. Entonces, cuando vos tenés muestras de más de 20.000, 30.000 personas, vos al asignar al azar tenés gente. Va a haber gente hay gente que durante el transcurso de un estudio fallece por causas naturales, por un accidente, por lo que sea. Y eso también lo tenés de los diferentes grupos. Por eso es tan importante que la gente que tiene placebo siga participando en los estudios a largo plazo, porque, por ejemplo, un montón de gente que tiene placebo, como decís, te puede pasar con la eficacia, pero también con la seguridad. Claro. Tiene diarrea, por ejemplo. Y del lado de la vacuna también tiene diarrea. Entonces, después si vos no comparás contra toda esta gente que tiene diarrea que recibió placebo, pensás que la vacuna te puede dar diarrea, cuando en realidad por ahí la cantidad es la misma de los dos grupos. No sé si me expliqué. Sí. Lo mismo pasa con la eficacia. Vas a tener gente que va a hacer cualquier cosa en el grupo Claro. de placebo y cualquier cosa en el lado de la Reuniones sociales no va a respetar. vacuna. A la larga, si tu muestra es grande, vos vas a tener una cantidad de contagiados de los dos grupos. Y ahí cuando evalúas cuántos se enfermaron, depende de lo que vos estés buscando, moderado, grave o leve, ¿no? O todas las cosas a la vez. ¿Y cuántos del otro lado? Claro. Esa diferencia entre enfermos de un lado y del otro es la que te marca lo que se llama la disminución del riesgo relativo. Vos decís, bueno, este producto me disminuye el riesgo relativo de tener esta enfermedad en tanto. La diferencia con el 100% es la eficacia. Ese Déjame 95% antes que te pregunte, Martín, porque no está. Me explotó el teléfono de que, digamos, despacito y lo sobreimprimimos el sitio para anotarse como voluntario. vacunacovid.com. ARG, todo junto. ARG vacuna COVID.
Ahora, Ese es el de nuestro centro del Hospital Militar. Después hay otros que yo no me los sé de memoria, los links de los otros centros, pero hay otros centros bien, también. o sea, para que lo sobreimprimamos y lo podamos poner. Sí, Martín. Doctor, así como ustedes están trabajando con la vacuna vegetal, hay muchos laboratorios en el mundo que están en distintas fases para que haya más vacunas de las ya conocidas hasta ahora. ¿Es correcto pensar que dentro de un año, 2 años, 2 años y medio va a haber una gran variedad de vacunas contra el coronavirus en el mundo para no tener que andar viendo cuántas van a llegar al país o no? ¿O en rigor hay muchos de estos trabajos que se quedan en fases que no se llegan a convertir en vacunas? Es muy buena pregunta y es absolutamente cierto que lo que va a suceder es que haya muchísimas vacunas disponibles para todo el mundo. Porque te digo, los resultados que están teniendo las vacunas en las fases 2 son muy, muy buenos. Por supuesto que siempre hay que hacer la fase 3, porque una cosa es que vos midas qué cantidad de anticuerpos tenés y otra es que demuestres que la gente se enferma menos con ese producto, ¿no? Y esto lo tenés que hacer adecuadamente y lleva un tiempo. Las fases 3 son muy amplias y son difíciles de hacer. Pero por la cantidad de vacunas, hasta hace poquito había 60 ingresando en fase 3 en todo el mundo. Va a haber un montón. En este año que viene va a haber la mayor cantidad de vacunas nuevas, mucho más de lo que hubo, que fueron las primeras que vimos. Creo que hay 8 en este momento que se comercializan en todo el mundo, pero vas a tener 30, 40 vacunas más de acá a fin de año disponibles. Por eso es tan importante que hagamos estos estudios, por eso es importante que la gente participe y que los gobiernos apoyen estos estudios. Bueno, Argentina lo hace muchos años, pero digo, que pase en todos lados del mundo, porque además vos necesitas probar que la vacuna sirve para todos lados del mundo. Entonces, lo tenés que hacer multicéntrico en todos los continentes. Sí, Rosario. Sí, doctor, ¿es probable que con las nuevas variantes, le pregunto por la Pfizer y qué pasa con las otras vacunas, se tenga que pensar una tercera dosis? A ver, eso siempre se evalúa. Se está evaluando desde el principio de los estudios y seguramente se van a hacer estudios para probar eso. Lo que sí se está probando, no todas las vacunas todavía lo hicieron, pero lo están haciendo los estudios. Pfizer sí ya lo presentó hace poquito. Es que cubren y que tienen muy buena eficacia contra todas las variantes, ¿sí? Por supuesto que baja a veces un poco la eficacia, sobre todo en la sudafricana, ¿sí? Pero siempre que estamos diciendo que los resultados son muy buenos contra todas las variantes, es con 2 dosis, ¿sí? Creo que ya Pfizer presentó estudio, si no me equivoco, AstraZeneca presentó in vitro, Janssen también estaba haciendo estudios, o sea, todos estos van a ir apareciendo ahora en breve, así que, pero seguramente para tener una mejor respuesta inmunológica, en algún momento vayan a decir los productores de vacunas, bueno, quizás con una tercera dosis de acá a un tiempo, garantizás que la misma eficacia que tenías el primer día se pueda sostener a lo largo del tiempo. Pero no es hoy imprescindible eso de ninguna manera. Doc, un placer verte, como siempre. Gracias por haber venido, es muy amable. Acuérdense, argvacunacovid. Ahí lo estamos viendo para la gente que quiere anotarse, que es mucha, argvacunacovid.com. Te hago una aclaración, esto no significa ya participar en el estudio, ¿no? Después hay que leer el consentimiento informado, la gente tenemos que contar todo, la gente tiene que querer participar. Que ya hay gran demanda porque estoy intentando entrar. Se cae. Sí, gracias otra vez, Doc. Bueno, gracias. Señores, hay información de último momento. ¿Quién tiene? Chicos, a mí no me miren. Y también. Este es un mapa meteorológico que estamos viendo con las zonas más complicadas de una tormenta que había sido anticipada. Hay un movimiento ciclónico que se está acercando y que vemos está en la zona de Chascomús, que está llegando a la zona de Chascomús y de Dolores. El que más sabe sobre este tema es Sergio Halfin. Buenas noches, Sergio. ¿Cómo estás? Hola, Luis. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a hacer un poco de educación respecto de lo que está llegando porque hay mucha confusión. Un ciclón es un sistema de baja presión típico de nuestras latitudes, ¿sí? Porque ha comenzado a circular y hay como mucha desinformación a nivel general, a nivel país, y hay como mucho malestar en la gente de qué está pasando, qué es lo que está llegando a Buenos Aires. Es un ciclón extratropical, traducido, digamos, en palabras coloquiales, es un sistema de baja presión profundo, ¿sí? Que se va a formar en las próximas horas, ya se está formando ahora, se va a intensificar, ¿sí? En el transcurso de la noche de hoy, madrugada del sábado, especialmente en la segunda mitad del sábado, y va a dar lugar a fuertes ráfagas de viento. Es un sistema de baja presión que nada tiene que ver con los ciclones tropicales que se suelen formar en las aguas cálidas del Caribe, Atlántico Norte, los huracanes, no tienen nada que ver con eso. Quiero remarcarlo porque hay muchos sitios, muchos portales que están tomando en términos ciclón y está disparando la información para cualquier lado. Es un sistema de baja presión, reitero para todos, lo que está
formándose y se va a profundizar en las próximas horas. Es típico de nuestra región, ocurre todos los años, se puede formar en el litoral, provincia de Buenos Aires, Río de la Plata, a veces puede pasar más cerca o más lejos de la ciudad de Buenos Aires. En esta ocasión, al formarse muy cerca nuestro, vamos a tener la influencia de este sistema de mal tiempo con las ráfagas de viento que van a ser fuertes en las próximas horas, especialmente mañana. Primero van a ser del este, ¿sí? Porque la baja presión se forma sobre nosotros. Conforme se vaya desplazando hacia el mar argentino, ¿sí? El Río de la Plata, Océano Atlántico, vamos a empezar a estar afectados por el borde occidental de la baja presión, y entonces mañana en la tarde y por la noche tendremos ráfagas fuertes del sur y sudoeste. Ahora Intensidades, Luis, entre 60 y 70 kilómetros por hora son las ráfagas que tendremos a lo largo del día de mañana, siempre acompañado de precipitaciones de variada intensidad. Así hasta el mediodía del domingo. Después vamos a comenzar ya con una mejora definitiva en el tiempo. Bueno, con una elegancia cuasi diplomática me dijo que lo presenté para el diablo el tema. Yo me di cuenta, yo lo entendí, Sergio, cuando lo dijiste. No, pues nada. No, Luis, es viernes, aflojémonos. No, pero para traducirlo, pues digo, yo veo ciclón por ahí en el mapa, digo, sonamos. Sí. Lo que se viene son tormentas fuertes, yo veo mucha agua y viento. Está bien, digamos, a partir de ahora que son las 21:10, repasame el pronóstico para nuestra zona, Sergio. ¿Cómo no? Bueno, hoy entonces lo que resta del día, que quedan un par de horas, nublado, lluvias, vientos moderados del este con ráfagas de 30 a 40 kilómetros por hora. Mañana cubierto todo el día con precipitaciones, lluvias, chaparrones, vientos del este con ráfagas hasta media mañana o el mediodía de 40 a 50 kilómetros por hora, después cambiando al sur y sudoeste, que van a aumentar en la tarde y por la noche, siempre acompañado de lluvias. Un sábado ventoso, con ráfagas, lluvias, definitivamente para quedarse adentro. Domingo también arranca con lluvias hasta media mañana o el mediodía, ráfagas de viento fuertes del sudoeste, después va a comenzar a mejorar. Pero no, Luis, lo decía en general por portales y medios de todo el país que están tomando el término ciclón como está llegando un huracán a la ciudad y no tiene nada que ver. Y está bueno mencionar, digamos, la diferencia, porque un ciclón es análogo a hablar de un sistema de baja presión. No, está bien. La tropical es de latitudes medias. Yo aprendí, escúchame, yo aprendí en la escuela las isobaras, las isotermas y la isoipsa, alta temperatura, baja presión y los frentes ciclónicos. Yo pensé que ciclón, pero acabo de aprender más. Como siempre usted es un maestro. Te cuento más. Lo contrario del ciclón es el anticiclón, que es un sistema de alta presión que lo tenemos siempre. Cuando avanza un frente frío sobre nuestra región, lo que viene por detrás siempre es el anticiclón postfrontal, que es un sistema de alta presión. Entonces, ciclón y anticiclón van de la mano, están en el mismo juego de la atmósfera y es típico de nuestra región. Bien, Martín, no te sientas presionado, pregunta bien. Sí, voy a tratar de preguntar bien. Sergio, ¿qué es lo que pueden generar estos fuertes vientos que trae el ciclón? Pienso en las cosas más comunes. Sí. Granizo, caída de ramas de árboles, propios árboles. Digo, ¿a qué tenemos que estar precavidos para este ciclón? Bien, granizo no sería el fenómeno que vamos a tener en las próximas horas, eso está descartado. Tampoco hablaría de tormentas, hablaría de lluvias persistentes durante un lapso de 36 horas y que pueden ser fuertes por momentos, sobre todo a partir de este momento, o sea, llegando a la medianoche y hasta el mediodía de mañana. Ese periodo va a ser el más lluvioso de las 36 horas que tenemos por delante. Entonces, factor número 1, lluvia, que puede ser fuerte, granizo no, y ráfagas de viento fuertes y persistentes, sobre todo en la segunda mitad del sábado y madrugada mañana del domingo, que como van a ser persistentes, yo digo, tienen que retirar objetos de los balcones que pueden caer, la ropa. Destapar por ahí la ropa para no irla a buscar al balcón del vecino, menos ahora que uno no puede visitar a nadie. También limpiar sumideros, desagües, porque con los vientos caen muchas hojas, caída de ramas, y eso puede también provocar anegamientos en zonas puntuales. Así que básicamente eso, ¿no? Son ráfagas fuertes y no hay riesgo de caída de granizo. Gracias, Sergio. Yo, de verdad, un número uno, ya lo sabes, admiro mucho tu laburo, a pesar de que hoy me sacudiste lindo y parejo, pero nada, hablaba en general, Luis. Está muy bien. Muchas gracias, Sergio. De nada, Luis, un abrazo. Luego. Bueno, me voy a sentar. Ahora viene transporte. ¿Quién puede subir a los colectivos? ¿Qué pasa con los trenes? ¿Qué pasa con los subtes? ¿Qué pasa con los autos particulares? Ahora voy a hablar con Juanjo Méndez, que es el responsable de transporte de la ciudad. Después tenemos un tema que es Rafecas. Ojo con el tema Rafecas, porque parece que hay un gesto político para hablar de en este momento tan crítico. ¿Cómo estás, Juanjo? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Bueno, me alegro. Bien, ¿me ayudás a hacer gráfico?
¿quién puede subirse al transporte público? Como venimos hablando, casi que desde que empezó la pandemia, trabajadores y trabajadoras esenciales principalmente. La salud, las fuerzas de seguridad, el comercio minorista esencial, los supermercados, las tiendas de alimentación, una farmacia, la industria esencial, la industria farmacéutica, la industria de alimentación. Esos son los grupos que van a poder seguir moviéndose durante estos días. Y también aquellas personas que por alguna situación de emergencia o porque tenían una cita pactada en el sistema de salud para una consulta médica, un tratamiento, o incluso por la vacunación. En estos días se va a acelerar mucho la vacunación, entonces vamos a tener un grupo de gente que va a necesitar salir a la calle. Todos ellos van a poder tramitar sus permisos y poder subirse al transporte público para acceder a estas cosas. Y para tramitar el permiso hay que entrar a Argentina Gobar, argentina.gov.ar y ahí barra circular, y ahí tenés las causales. Ahí, por ejemplo, yo tengo que ir a un turno médico. ¿Te acordás dentro de qué causal está? Hay, uno tiene los permisos esenciales, que son de trabajadores, y después hay permisos de exceptuados y permisos especiales. Algunos son de fuerza mayor, otros son de cuestiones como, por ejemplo, asistir a un familiar para llevarle una medicación, visitar a un familiar. Los padres y madres separados que tienen que llevar a los hijos de un hogar al otro. O sea, todos esos... Esos te vencen. Esos vencen, duran 48 horas y te permiten poder ir al médico, poder ir a vacunarte, poder ir a llevarle algo a un familiar. Y después todas las actividades que son de cercanía, ir a comprar al supermercado, a la verdulería, incluso salir a caminar o salir a correr, para eso no necesitamos un permiso, pero es de cercanía. Lo hacemos cerca de casa, no nos subimos al transporte público y evitamos también utilizar el automóvil particular. Está prohibida, no está permitida, mejor dicho, la actividad de las casas particulares, el mal llamado servicio doméstico, por ende tampoco subirse al transporte público. Sí, así es. O sea, lo que sí está permitido son todos los trabajos de el cuidado de personas, cuidado de niños, cuidado de adultos mayores o de personas con discapacidad. Eso es un trabajo esencial, pueden utilizar el transporte público. Sin embargo, las trabajadoras y los trabajadores del empleo doméstico, eso es lo que va a estar en estos 3 días hábiles que tenemos por delante, en este periodo de 10 días, va a estar restringido. Ese sí, en ese caso no van a poder utilizar el transporte y está restringida la actividad, como está restringida, por ejemplo, la construcción o la industria en general. Bien, voy a abrir a la mesa para que preguntemos, vuelvo a abrir nuestras redes sociales personales para que nos hagas las consultas, en lo particular, Luis Novarecio, tanto en Twitter como en Instagram. Una cosa de sentido común. Estoy en casa y a mi vieja se cae en su casa y yo tengo que asistirla. Obviamente que puedo, no voy a tramitar en ese momento un permiso. No, y en situación de emergencia lo que decimos es, no solo no tramitas un permiso, sino que si te encontrás en ocasión de un control, tenés que manifestar cuál es tu situación de emergencia porque vas a recibir la asistencia de ese control. Nos ha pasado en la etapa anterior de la cuarentena más estricta, que nos pasaba que llegaban, por ejemplo, mujeres embarazadas ya en trabajo de parto y terminaba la policía escoltándolas para que lleguen lo más rápido posible al sanatorio. Digo, esto para empatizar con el momento que estamos viviendo y que las fuerzas de seguridad no están para molestar sino para acompañar a la gente en los cuidados que tenemos que tener y también en las situaciones que nos toca enfrentar en el día a día de una ciudad como esta, que las emergencias son constantes. Ministro, ¿se va a poder estacionar de ambos lados de las calles? ¿Va a haber estacionamiento en avenidas también? ¿En qué lugares no se va a poder estacionar durante estos 10 días? Ignacio, mirá, seguimos con el estacionamiento que le llamamos de día a domingo. Esto es, se puede estacionar de lunes a viernes como si fuera un domingo en todos los lugares donde está prohibido de 7 a 21, ahora está permitido estacionar. Eso significa que se puede estacionar en las avenidas, por ejemplo, en la mayoría de las avenidas de la ciudad. Sin embargo, hay en muchas calles donde la mano izquierda está prohibida las 24 horas, en especial en el microcentro, en el macrocentro, en la zona también. Recoleta, zona de tribunales, zona de Congreso, que encima son calles angostas. Ahí como la prohibición es 24 horas, ahí no. Pedimos evitar estacionar, o sea, esa prohibición sigue vigente porque entorpece mucho la circulación y lo vimos hoy. Hoy fue un día de mal clima, mucha gente en la calle utilizando el auto y la mayoría de las calles colapsadas. Mira, tengo preguntas inmediatamente. Alicia de Antonis, estoy llegando de Mar del Plata después de la hora cero del sábado. Y después nosotros planteamos algo muy particular. Viene alguien de Mendoza manejando en su auto porque se tiene que ir a Ezeiza. ¿Qué hace? Sí, importante. No está el turismo habilitado,
Esto lo tenemos que saber, esto no es un fin de semana largo claro. ni un periodo vacacional. Entonces los viajes interjurisdiccionales no están permitidos solo para aquellos que son trabajadores o trabajadoras esenciales y tienen que viajar, pueden sacar su permiso. Pero los que están regresando a casa, por ejemplo, alguien se ha ido a Mendoza y lo agarró esta restricción estando en Mendoza, puede volver a Buenos Aires a su domicilio. Y hay incluso un permiso específico para eso, indicando que estás volviendo a tu domicilio de residencia. ¿Y me voy de viaje desde Ezeiza? También lo mismo, si tenías un viaje pactado y tenías que salir un compromiso, podés ir a Ezeiza. Antes también incluso eso se pudo hacer. Nunca, cuando volvieron los vuelos y todavía había restricciones, había un permiso específico para ir a Ezeiza, incluso para ir a buscar un familiar que llegaba a un vuelo. ¿Hoy qué hago? ¿Tramito uno de...? En argentina.gov.ar/circular vas a encontrar entre las opciones de permisos de fuerza mayor o especiales estas distintas posibilidades. Bien. Sí, Rosario. Sí, le pregunto por cómo van a ser los controles, sobre todo en el subte. Se ve el problema en los trenes, también se los ve en el subte. Las fuerzas federales van a controlar en realidad los accesos en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia. ¿Cómo van a ser los controles en el transporte público de la ciudad? Hoy tuvimos una muy buena reunión de coordinación con el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, donde estuvieron los equipos de seguridad de los 3 gobiernos. Y lo que acordamos es, además de profundizarlos, es nosotros en la ciudad seguir trabajando muy fuerte en los centros de transbordo, que es donde se producen los grandes movimientos desde el tren a los colectivos o al subte, y en el aforo del subte, algo que ya veníamos haciendo, que ustedes muchas veces daban cuenta de las largas colas que se formaban en las entradas del subte, porque los hacíamos esperar afuera para no esperar en un espacio cerrado. Vamos a seguir intensificándolo. El Gobierno Nacional también está haciendo lo mismo en las estaciones de trenes de la región metropolitana, y junto con la provincia de Buenos Aires y el equipo de seguridad vial de la provincia de Buenos Aires también van a estar intensificando controles en los centros de transbordo del conurbano. ¿El que no tiene permiso no ingresa o se lo deja ingresar pero se le advierte que no puede? No, en esta instancia solamente pueden circular aquellas personas que tienen un permiso de esenciales. Estamos entrando a uno de los momentos más estrictos y probablemente más difíciles que nos tocó vivir desde que empezó esta pandemia. Y son 10 días donde solo hay 3 días hábiles y muchas actividades que además no van a funcionar. Entonces lo que estamos pidiendo es por favor respetarlo, quedarnos en casa y preservar eso para aquellos que sí o sí tienen que salir a trabajar. Cuando comenzaron las restricciones en abril, recuerdo que lo entrevistamos en este programa y dijo que si encontraban a gente en una situación de incumplimiento, primero iban a apelar al diálogo, a hacerle comprender que no podían estar en ese momento en la calle o que no podían estar circulando por el horario. Frente a lo que marca de este momento tan particular, ¿van a seguir en la misma tesis o van a ser más duros y eventualmente darle intervención a la justicia, alguna fuerza de seguridad? Sin duda, y hemos sido muy claros cuando explicamos las restricciones, que también el cumplimiento en este momento es estrictamente necesario para cuidarnos entre todos. Con lo cual hay sanciones previstas para las violaciones. Sanciones que van desde multas por violar todos los requerimientos que nos impone este DNU y también, en el caso que corresponda, dar intervención a la justicia. Hemos recibido y constantemente los vecinos también denuncian situaciones cuando detectan que hay un encuentro social ilegal funcionando en algún domicilio. Ahí acuden las fuerzas de seguridad, dan intervención a las fiscalías. O sea, eso lo vamos a hacer. Y la concientización va a seguir siendo central, porque si un día nos encontramos a alguien a las 5 de la tarde manejando por Liniers y resulta que vive en Belgrano, y con la información la persona dice, bueno, mirá, la verdad que pensé que podía, que no, mirá, es solo de cercanía, volví a tu casa y se aviene a lo que estamos conversando, no hay un problema. Si a las 3 de la mañana hay un auto con 4 jóvenes en situación de que venían de algún lugar que claramente no está habilitado ni siquiera la circulación en este momento y sin permisos, esa flagrancia indica otro accionar en el momento. Hay muchísimos mensajes, la verdad que son comercios no esenciales. No sabemos si podemos abrir y si podemos subir al colectivo, no a las 2 metros. No, abrir sí. Los no esenciales en la ciudad de Buenos Aires pueden abrir con un protocolo específico para este momento, que es para venta por delivery o por retiro en el local. O encargo telefónico. Te encargo por teléfono, compras online. O sea, muchos venden por distintas plataformas online. En esas plataformas online necesitas que alguien esté en la tienda empaquetando, preparando los pedidos para entregarle a la persona que lo vaya a entregar o incluso el propio cliente que quiere ir a buscarlo personalmente. Eso se puede, no se puede atender adentro del local y como no son esenciales, en esta etapa no pueden utilizar el transporte público para acceder. Tito Alegro dice, taxis.
Los taxis sí son esenciales, es un transporte público habilitado en la Ciudad de Buenos Aires y es más, es una de las herramientas que cuentan los vecinos en la medida que puedan evitar el transporte público y utilizarlos, están a su disposición las 24 horas. Remises, Uber, Cabify, todas esas cosas. Los remises legales sí, mencionaste uno que no es legal, los que están habilitados pueden Con hacer. Uber estoy mareado todavía. Bueno, no, ¿Es en la ilegal? Ciudad de Buenos Aires es ilegal. Pero No pagan impuestos. Sí, una cosa, pasan un montón de situaciones ilegales a veces que no nos gustan, pero hay que reconocerlo. No pagan impuestos, no tienen su habilitación correspondiente. Los seguros. Los seguros tampoco, no compiten con las reglas del juego. O sea, Cabify sí y los remises. Así es, y hay remises habilitados también. Y los 24 taxis, sin lugar a horas, dudas. quiero decir. Sí, así es. ¿Tienen previstos restringir más estaciones de subte en las que la gente pueda abordar o van a seguir siendo las mismas? No, ya estamos en la etapa más restrictiva del subte. Son 53 estaciones de las 90 que están habilitadas y vamos a continuar de la misma forma. Ministro, del Gobierno Nacional, ¿a ustedes le comunicaron que va a haber servicios esenciales, actividades esenciales que no van a poder acceder al transporte público? ¿Y qué medida podrían implementar ustedes ante esta situación? Por ejemplo, un rubro que me dicen que no va a estar permitido subirse al transporte público son los talleres mecánicos. Mirá, entiendo que los talleres mecánicos eran actividades exceptuadas. Nosotros teníamos tres universos de actividades autorizadas. Los esenciales, los exceptuados y los no esenciales. Los exceptuados era un grupo que en un momento particular se los habilitó a circular en el transporte público. Por ejemplo, los trabajadores y las trabajadoras del empleo doméstico. Nunca fueron esenciales, eran exceptuados que estaban autorizados a utilizar el transporte público y los talleres mecánicos. En esta instancia, no. Necesitamos que utilicen, en ese caso, el transporte privado si la actividad está habilitada. Por ejemplo, personas que deben trasladarse para realizar viajes al exterior me dicen que tampoco van a poder usar el transporte público. Lo tienen que hacer en vos podés tramitar pero te venís. Acá pregunta... Transporte privado, eso sí. Claro. Acá pregunta Valeria. Vivimos en provincia. Mi marido tiene un negocio en capital, una zapatería que puede abrir con delivery, con takeaway o por encargo. ¿Puede ir en auto particular? No. ¿Y cómo ¿Y viene? eso por qué? Uno de los planteos del DNU para esta etapa es que no se permiten los viajes interjurisdiccionales a excepción de las personas que son esenciales. Todos los demás no pueden hacer viajes interjurisdiccionales. Yo entiendo lo que esto implica, el DNU lo plantea de esa forma y lo plantea también con el espíritu de disminuir al máximo posible la circulación y los movimientos en la región metropolitana. Entonces, en este momento, por estos 10 días, y repito nuevamente, donde solo hay 3 días hábiles, por eso se toma una medida de este nivel, no está permitido. O sea, la única opción si quisiera abrir la zapatería es venirse ahora y quedarse a dormir hasta el domingo que viene la zapatería. Muchas veces los locales y los comercios tienen personal que vive acá en la propia ciudad de Buenos Aires y van a operar con ese personal. Ahora, le pregunto, en ese caso, un empleado de la ciudad de Buenos Aires que tiene un negocio en Palermo pero vive en Flores, con su auto, ¿va a poder trasladarse siendo un negocio no esencial? Digo, si lo paran en la calle y le dicen, le preguntan, ¿por qué está circulando? Estoy yendo a mi negocio, ¿va a poder hacerlo? Sí, Martín va a poder hacerlo, tiene que tener su permiso de no esencial. Ese permiso sí caduca y hay que volver a tramitarlo. Así como dije que los permisos esenciales continúan todos vigentes, los no esenciales, los excepcionales, hay que tramitarlos todos. ¿Y dónde la gente puede tramitar ese permiso? Misma web, argentina.gov.ar/circular. Hoy dijo Sánchez Malcom, la secretaria de Innovación, que caducan a la noche todos los permisos. Menos los esenciales. Obvio, menos los esenciales. Pero si vos tenías un permiso de, qué sé yo, de familiar o tenés que volver a tramitar todo. Así es. Esos son, los especiales son de 48 horas, ¿no? Siempre había que volverlos a tramitar, pero si eras por ejemplo, no esencial de un comercio minorista, que podías. Ese lo tenés que volver a tramitar. Está muy bien. Bueno, acá nos siguen preguntando, ¿y si se viene a trabajar en bicicleta de la provincia? No se puede hacer viajes interjurisdiccionales. Okay. Lamentablemente, y sé lo difícil que es esta decisión. Sí, no, claro. Usted remarca mucho los 3 días hábiles, más allá de lo que pase después con el gobierno nacional y la decisión que tome. Desde la ciudad, la idea es que el 31 de mayo volvamos a la etapa anterior, es decir, a la que estamos ahora. Así es, estamos trabajando para eso. El ritmo de vacunación que comienza a acelerarse, todo parecería indicar que si respetamos esta etapa, trabajamos, se continúa avanzando la vacunación, el 31 de mayo tenemos que volver a la situación que nos encontramos
encontramos hoy. Claro, me apunta con toda lógica mi productor, me dice gente que vive en el borde, Devoto y San Martín, que son dos jurisdicciones. Sí. O sea, es mucho más largo si se viene hasta el Obelisco que si cruza, y técnicamente no. No. ¿Van a poner cosos? Retenes. Vallado, gracias. Bueno. Vallado y muy amable. Te agradezco los viernes, me hace mucha falta. Vallado, retenes o qué yo qué. De los 127 ingresos y egresos que tiene la ciudad, 71 van a permanecer cerrados, 56 van a estar abiertos y van a estar abiertos con controles. Controles que vamos a coordinar en conjunto con la Policía Federal, las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y la Policía de la ciudad principalmente. En esos puntos sí, se va a fiscalizar que todo el mundo tenga su permiso correspondiente y van a estar, se va a poder circular obviamente, pero con controles. Primero, como te planteaba Rosario, o Martín, no recuerdo, es la persuasión. Siempre. La reincidencia es motivo de... Siempre, sí, hay una sanción prevista para esto. También, y como decía recién, dependiendo de la flagrancia, la intervención obviamente de la justicia, y es un delito penal violar las normas que están establecidas en este DNU. Claro, lo que pasa es que también depende de la orden política que le baje. Yo recuerdo en la fase 1 del año pasado he visto policías pidiendo o preguntando a gente que pasaba caminando. Y ahí digo, ¿van a ir a eso o van a contemplar situaciones, como decías antes, la nocturnidad, 4 jóvenes en un auto y no parar a las personas que caminan a las 3 de la tarde por la calle? Esos son los ejemplos extremos donde claramente se nota la violación a estas restricciones. Pero igual, la orden política o la voluntad política es que esto lo hagamos en conjunto con la ciudadanía. No es salir a perseguir gente que esté incumpliendo, es que todos comprendamos la necesidad de lo que tenemos que atravesar durante los próximos 10 días y lo hagamos como un esfuerzo colectivo y nos apropiemos de eso. Por eso el mensaje es de concientización todo el tiempo. ¿Nos quedó algo para preguntarte o algo que debas decir que sea importante? No, súper importante cuidarnos. Estamos poniendo un montón de herramientas a disposición de los vecinos y las vecinas que sabemos que se van a quedar en sus casas. En la web de la ciudad acabamos de poner toda una plataforma de streaming de productos culturales, del Teatro Colón, para niños y niñas que van a pasar más días en sus casas y que los padres tengan herramientas para poder entretenerlos, para poder darles contenido gratuito. O sea, estamos trabajando también para acompañar a las familias que les estamos pidiendo que se queden en sus hogares. Placer verte, Juanjo. A ustedes, muchísimas gracias. Última pausa. Profesor Juan Carlos de Pablo, buenas noches. ¿Cómo le va? Me va fenómeno, y yo lo creo de lo bien que me va. ¿Ha visto? Bueno, te tenés que quedar adentro, como todo el comercio, como buena parte de la industria y demás. Supongo que no me vendrás a decir que eso trae efecto económico. Primera cosa que hay que poner en el centro, creo que lo dijiste ayer, en un momento que dijiste, podemos decir millones de cosas, pero vamos al centro, tenemos un problema sanitario fenomenal. Ergo, algo hay que hacer. Ahora empezamos, ahora hay que hacer. A mí, ¿sabes lo que me gustaría? El presidente de la Nación es abogado y yo soy economista. Es decir, ninguno de los dos sabemos una pepa de realmente los contagios si van para acá, van para allá. A mí me gustaría que Quirós, por poner un ejemplo, un tipo creíble, me dijera, mire señor, si usted se queda en su casa y cerramos entonces determinado indicador va a bajar. Y más o menos, no es una así, me tiene que dar una pauta de en qué tiempo cree que va a bajar. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuál es la sospecha que tengo, Luis? Que 9 días es muy corto. Claro. Yo entiendo, yo he leído el DNU porque todavía no salió, no importa. Entiendo políticamente, socialmente, que digan, no, 9 días, aguántese, Juan Carlito, 9 días, y después aflojamos. Pero la verdad, que lo quiero ver, Esto no es un tema personal, pero esto es un tema, digamos, de lógica, en el sentido de decir, dígame a qué velocidad tenemos en el mes, complementariamente con eso, por supuesto, vacuna, testeo, no sé cuántas cosas más. Claro, ahora digo, este lanzamiento es una medida que parece inevitable. Digo, yo tampoco sé nada de sanitarismo, pero escucho a Quirós, o escucho a Debag, o escucho a Conrado Stoll y me doy cuenta que algo hay que hacer. Desde el lado económico, sin la ayuda, porque no hay por dónde, va a provocar un efecto de vuelta devastador en algunos, que es entre seguir y no seguir. La ayuda va a llegar. Acá el problema va a ser operativo, porque es muy fácil decir, cierro 9 días, pero no te preocupes, porque te llega el subsidio, te llega... Argentina operativamente deja bastante que desear, porque viste que el PAMI
le mandó a la ciudad de Buenos Aires el stock de jubilados que tenía y decía, algunos están muertos, ¿viste? Yo quiero ver cómo implementás vos que a un pizzero que le obligaste a cerrar, le vas a mandar la plata para que el 31 de mayo pueda pagar el salario, digamos, cosas por el estilo. Ahora, pretender que vos podés tener restricciones y nadie va a sufrir es no pensar. Tenés que tener restricciones, porque en la vida hay problema contra problema. Toda la gente que siempre dijo, no hay conflicto entre salud y economía, hay conflicto. Ahora, el tamaño del conflicto depende, primero, de la cuantía del problema sanitario, y ahí estamos graves, según dicen todos los medios. Claro. Y por el otro lado, de con qué fineza vos lo haces o lo dejás de hacer. Cuando te muestran un mapa y te dicen, todo el mapa está en rojo, menos no me acuerdo qué cosita, bueno, lamentablemente va a tener que cerrar muchísimo, y es así. Digo, por favor, dentro de eso, vean bien lo que tienen que hacer, den el ejemplo, nada de excepciones, no sé cuántas cosas más, y muestren a qué velocidad probable un indicador que tenemos que ver va a estar mostrando, porque eso también te va a dar fuerza para mantenerte en las restricciones. Hoy Carlitos Burgueño, el compañero nuestro que hace economía en la radio, decía algo que es, hay un indicador bueno, a ver si vos coincidís, que es que el central está comprando dólares por las liquidaciones, etcétera, etcétera. ¿Es un indicador bueno? ¿Sirve como para por lo menos tener algo de dónde aferrarse? El otro día el INDEC publicó los datos de exportaciones de abril, importaciones también. Hacía no sé cuántos meses, quizás años, que el número mensual de exportaciones no empezaba con 6. Y cuando vos desagregás, eso es, en algunos casos aumento de volumen y en otros casos aumento del precio, particularmente la soja. Ojo, la soja bajó, ¿eh? No hay que dormirse en los laureles ni cosas por el estilo. Un banco central que compra más divisas, no necesariamente en las actuales circunstancias aumenta las reservas. ¿Por qué? Porque de repente autoriza más importaciones, que no estaría mal, porque no son importaciones de bienes finales, sino de insumos. De repente vos podés tener, y olvídate estos 9 días, ponele que crucemos los dedos, dentro de 9 días vos reabrís todo lo que tenés que cerrar desde mañana. Y tenés una fábrica que tiene un insumo importado y que no se lo estaba vendiendo. Ahora, a raíz de esto, probablemente tenga más chances de conseguir dólares oficiales. Claro, y digo, esta posibilidad de conseguir más dólares oficiales que no necesariamente... Es interesante lo que voy a decir, porque a lo mejor tenés que habilitar importaciones de insumos básicos para poder producir. Pero digo, ¿al menos calma la variable argentina típica de la economía, que es el dólar? El dólar oficial es un precio administrado. El dólar libre tiene que ver con muchas cosas. Vos sabés que vos siempre sistemáticamente me jodés a cuánto va a estar. Antes de decirme buenas noches, me decía cuánto va a estar el dólar, ¿te acuerdas? Sí, claro. Eso oferta y demanda. Ni te digo el Bitcoin. Pero digamos el dólar oficial, no podemos hacer una teoría porque hoy lo tenemos 150 y la semana que viene lo tenemos a 182. No hago pronóstico, me decís, ¿por qué no me avisaste, Juan Carlito? No tengo cómo saberlo. El dólar oficial es un dólar administrado. Ahora, la administración de un tipo de cambio oficial, vos la movés en volúmenes. Cuando tengas más dólares, tenés más posibilidad de vender para ese, digamos así, segmento. Rosario Ayerdi, que es más mala que vos y yo juntos, lo que es decir... Epa, no lo es que poco, es decir, lo que es no decir... es poco. Que le mando un abrazo porque se sobrevivió al COVID, tengo entendido. Sí, claro. Sí, Gran beso, nena. y muy bien. Contó que el martes se reunieron en la provincia de La Plata un conjunto de dirigentes que, ayúdame. Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Guado de Pedro, Sergio Massa, entre algunos dirigentes, intendentes también de la provincia. A los que le dijeron, los que cercaron a la posición del ministro de Economía, que contó muy bien, pero no sos solo el ministro de la deuda, sos el ministro de la inflación que sigue sin contenerse. ¿Puede ser que esto sea como un marco de direccionar al Ministerio de Economía y que funcione algún plan que vos venís reclamando hace tiempo? ¿Eso le dijeron a Guzmán? Bueno, sí, no es que lo llamaron. ¿Sabés lo que tiene que decir Guzmán? Sí. Pará, ¿sabés lo que tiene que decir Guzmán? Me encargar la tarea, sí, dame los instrumentos también. Claro. Claro, porque la política de precio depende de otro ministro, ¿no? Acá tenés 32 tipos que, entre comillas, mandan y tenés un esquema muy horizontal. Si vos a una persona le tenés que encargar un objetivo, el tipo va a decir, decime con qué querés que lo voy a hacer, porque si no, estamos soñando. Claro, digo, 4, no me acuerdo el número exacto, creo que es 17 y pico lo que llevamos acumulado. 17 y pico en lo que va de 4 primeros meses. ¿Hay algún motivo, no de superchería, ni de hincha de Vélez, ni nada de esto, para decir,
¿Estamos desandando ese 4 que se repite? ¿Para adelante, decís vos? Sí, claro. Yo no puedo descartarte que una semana puede bajar. Nunca hagas una teoría de un 9 no sé cuánto. Ahora, sistemático nada. Sistemático nada. Y pensar en un plan, como dice la historia argentina. La historia argentina dice, la política antiinflacionaria es de shock. Los argentinos somos ansiosos. Vos a un argentino le decís, nos vamos a tomar 5 años para hacer... Y se mata de risa. Todos los planes, tenemos más de 10 planes antiinflacionarios. Todos los planes son, todo de shock. El primer día funcionan y ninguno es eterno. Esta es la historia. Hay que mamar esa historia para ver la próxima vez que se les ocurra a algún gobierno tratar de eliminar la inflación. Para lo cual, fundamental, tiene que ser creíble. La misma medida de política económica depende de si es creíble o no es creíble por parte de la población, genera resultados para un lado y para el otro. Elemental. Este gobierno, sabemos, tiene grandes problemas de credibilidad. Yo no digo insuperable, pero grandes problemas de credibilidad. Tengo que hacer la pausa, pero te voy a hacer una pregunta también de burro en economía que soy. La inflación, viste que discuten si es un fenómeno monetario o no, me aburre esa discusión. Pero la inflación como tal, ¿es un problema más de estructura económica o de estructura política? De confianza, en lo que vos decís. Es una mezcla. Vos tenés que tener, el gobierno que lanza una política antiinflacionaria tiene en ese momento que ser creíble. Alfonsín 85, creíble. Menem 91, creíble. Porque si no te creen, son las dos cosas, Luis. El mejor equipo económico del mundo con un gobierno débil no funciona. Las estrellas políticas con un conjunto de troncos no funcionan, necesitan las dos cosas. Y hoy que estamos con troncos políticos y buenos técnicos, con buenos técnicos... Y hoy se están peleando, porque si vos sos un ministro y querés buscar políticamente alguna guía, decís, la veo a Alberto, la veo a Cristina, Raíz Cuadrada, los dos, qué sé cuánto. Por el otro lado, yo te digo, está desperdigando el equipo económico. Vos le podés decir a Guzmán, che, ¿qué estás haciendo con la inflación? Y te va a mirar. Lo que yo le digo es, por favor, esa ridiculez de nacimiento que fue el 29%, ya ni la repite. Total. Tuviste muy bien hoy, ¿eh? Mirá, la verdad que te digo, como te digo una cosa, te digo la otra. Tuviste re bien hoy, tuviste que... Una sola cortita, así me voy. ¿A qué hora cierra Rapa Nui? Chao, hasta luego. Que sigas bien. Chao, querido, nos vemos la semana que viene. Última pequeña pausa. Sigue lloviendo en la capital federal y hasta por lo menos el domingo al mediodía, dijo Sergio Halfin, se va a mantener con inestabilidad, con fuertes vientos, como para tener la precaución en casa de estar atentos por esta cuestión. Sigue el alerta por lluvias y tormentas en la capital federal y en la zona, a llevar calma, pero también a tener precaución, sobre todo para las cosas que puedan ser voladas por el viento. Hablamos de las terrazas y los balcones, para tener en cuenta esta situación. También mañana tendremos inestabilidad hasta el domingo. Martín, hubo un dato de Rafecas. Sí, la oposición le volvió a pedir al gobierno que ponga en consideración el pliego como Procurador General de la Nación de Daniel Rafecas. Lo hizo en la semana, todos juntos por el cambio, los tres partidos, pidiéndole tratar el pliego y asegurándole los votos para aprobarlo. Es un gesto, ¿eh? Y ahora el gesto se espera del gobierno. ¿Qué va a hacer? Sobre todo del kirchnerismo en el Senado. ¿Va a acompañar la postura del presidente Alberto Fernández de tratar y aprobar el pliego? ¿O va a apostar al proyecto al nuevo, claro, que reforma el Ministerio Público Fiscal con la intención de nombrar otro procurador interino? Nos quedan un minuto, última suya. Bueno, Luis, 11 categorías esenciales no van a estar permitidas para viajar en transporte público, talleres mecánicos, quienes cobran impuestos en locales de pago rápido, por ejemplo, y obviamente dura hasta el 30 de mayo la cuarentena dura y luego hasta el 11 de mayo todas estas medidas. Hay decreto y atención, gente que se vaya al exterior de Ezeiza, puede llegar de forma particular. Puede llegar de forma particular, por lo que decíamos el ejemplo anterior. Si vivís en Mendoza, no podés tomarte un vuelo de cabotaje, tenés que llegar de manera particular a Ezeiza y ahí recién viajar al exterior. Gracias a todos. Nos vemos el lunes. Se quedan con el maestro Rolando Graña. Soy Luis Novarecio. Esto es Dicho Esto.